Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro tema el día de hoy, nuestra predicación. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros en medio de las tribulaciones. Gracias también porque tú nos ayudas al sustento diario, Padre. Que nos sostienes, nos provees y nos bendices y das para nuestras necesidades, Padre. Gracias porque cuidas de nuestra salud, porque has permitido que cada uno de mis hermanos se encuentren sanos hasta el día de hoy, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros y tú nos fortaleces, Padre, con tu mano poderosa. Te pido que estés en este momento en que nos disponemos a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, de tal forma que podamos comprender tu palabra y sobre todo que lo llevemos a la práctica, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, tú estés trabajando en sus vidas, que podamos tener los medios para seguir desarrollando nuestros cultos por medio de las redes sociales, Padre, y que nos des la sabiduría, Padre, para poder crear herramientas que puedan llevar el Evangelio a otras personas en medio de esa crisis mundial que estamos viviendo, Padre. Te pido que estés con nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría para que nos dirijan justamente y sabiamente, Padre, y que podamos pronto salir de esta situación en la cual se encuentra el mundo entero. Gracias por tu amor, por tu providencia, por tus cuidados, Padre, y porque tú estás con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tener nuestro tema en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 19. Le he titulado al tema del día de hoy, déjame ver tu fe. Una frase interrogativa en la cual podemos estar meditando a lo largo del sermón. ¿Tu actuar es congruente con la fe que dices tener? Repito, ¿tu actuar es congruente con la fe que dices tener? En el libro de Santiago podemos leer que empieza de la siguiente manera nuestra porción. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces la primera interrogante que nos propone Santiago, ya que Santiago usa un desarrollo en base de preguntas retóricas, esta primera pregunta retórica nos lleva a meditar qué tan eficiente puede ser la fe de alguien que dice tener fe. ¿Será esto que pueda salvarle si esa fe no está dando evidencias? Y es que tenemos que poner atención que no está diciendo Santiago no dice que las obras nos llevan a ser salvos, pero lo que Santiago sí dice es que esas obras tienen que dar evidencia de que existe, de que está viva. Por eso Santiago tiene el cuidado de poner, aprovechará si alguno dice. Es alguien que él hace alarde de su fe, es alguien que él dice tener fe, que con sus labios pronuncia y promociona la fe que tiene, pero por lo que nos dice Santiago, esa fe está carente de obras, no pueden ser vistas. Este pasaje también debemos dejar muy en claro que este pasaje no está contradiciendo el resto de la enseñanza bíblica, la cual dice que la salvación es por fe y no por obras. Podemos nosotros ir al libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9 y leer lo siguiente. Si usted puede acompañarme en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo nos deja muy en claro que la salvación es por la fe sola. Pablo también nos dice que el arrepentimiento y la fe son dos gracias inseparables, de tal forma que cuando el hombre
es consciente de que es pecador, debe arrepentirse para con Dios, porque a Dios ha ofendido, y depositar su fe en Cristo Jesús, el cual ha muerto por nosotros, de tal forma que el hombre es salvo por la fe. Pero Santiago no está diciendo, como decíamos al inicio, que el hombre necesita hacer obras para salvarse. Lo que está hablando es de alguien que dice tener fe, pero no está dando evidencias a través de sus obras. Por eso la cuestión, ¿podrá la fe salvar? Luego se propone Santiago a demostrar que muchas personas dicen tener fe y pueden estar congregados en alguna iglesia, pero realmente no tienen una fe auténtica, porque la fe del creyente se demuestra en la vida diaria. Versos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es que nuestra fe se comprueba a través de las obras de amor. Nosotros debemos demostrar que nuestra fe es una fe auténtica. Ahora, ¿podría alguien estar haciendo obras buscando ser salvo y no poder alcanzar la salvación? Porque está establecido que la salvación es por fe. Alguien también podría disimular su salvación intentando hacer buenas obras, pero si en su corazón está el deseo solamente de demostrar algo que no es auténtico, entonces de nada aprovecha. Pero tampoco aprovecha aquel que dice tener fe, pero no está obrando. Dice entonces Santiago, estamos en el caso de un hermano que tiene necesidad. Si nosotros vamos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 17 y 18, 1 de Juan, capítulo 3, verso 17 y 18, vemos al apóstol Juan hablar acerca de este asunto. Cuando se dan estos problemas entre nosotros, alguien en la congregación tiene necesidades, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, amémonos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lucas 3:11, podemos encontrar algo similar. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. De tal forma que cuando nosotros tenemos a un hermano que está en necesidad, aquel que tiene una fe verdadera, no será como este personaje, el cual es hipócrita, ya que en su respuesta en el verso 16, podemos ver Santiago 2:16, alguno de vosotros dice, ¿quién es ese alguno? El que dice tener fe, id en paz. Ahora, hermanos, yo no sé si usted ha estado en esa situación cuando se encuentra en necesidad. Vea la descripción del personaje. El hermano está desnudo. Ahora esto es una hipérbole, es una exageración. Muy probablemente está refiriéndose a que tiene ropas rotas, ropas viejas, está en un estado de necesidad. Dice, y tiene necesidad del mantenimiento. ¿Cuál es esa necesidad del mantenimiento de cada día? Bueno, el alimento. Necesita que comer. Entonces, este hermano que dice tener fe, le dice, ven paz. Pero ¿cómo podría uno estar tranquilo? Si usted ha experimentado esta necesidad y alguien se ha acercado a usted y le ha dicho, hermano, no se preocupe, ya verá que las cosas van a mejorar. A veces uno suele recibir esas palabras, en vez de aliento, las suele recibir de forma que le lastima. ¿Por qué? Porque aquella persona está pasando una necesidad básica. No estamos hablando de alguien que desea un lujo. Por ejemplo,
que quiere comprar un auto nuevo, que quiere reparar, no sé, algún televisor, que quiere, no sé, remodelar su casa. No está hablando de algo, una necesidad secundaria, sino que está hablando de una necesidad primaria, el vestido y la comida. Y luego, esta persona que dice tener fe, le dice: ve en paz, vete tranquilo. Y aumenta todavía la frase: calentados. Pero ¿cómo va a darle esta orden? Ve y caliéntate a aquel que está viendo que no tiene ropa. Entonces estas palabras están dichas con sarcasmo, con ironía. Son palabras lastimosas para aquel que está en necesidad, y agrega una tercera orden: saciados. Y si usted ve en el griego la palabra que aquí se dice, le indica a aquella persona que come en abundancia para que no tenga hambre. Esto es una burla para aquel que está en necesidad. Pero bueno, esto solían hacer los fariseos, aquellos religiosos que tenían conocimiento de las escrituras, que tenían una fe intelectual, pero que no podían demostrar la fe porque simplemente era una fe estéril, una fe que no tenía beneficio, una fe que ni siquiera podría salvar a sus personas porque era una fe intelectual, una fe que se logra a través de los años de escuchar el mensaje, pero sin aceptación. Entonces, esta fe era la fe de los fariseos, los cuales, en una ilustración que nos da el Señor Jesucristo, habla de un hombre que fue asaltado y pasa un sacerdote al lado de este hombre y no hace nada por ayudarle. El hombre está golpeado, está tirado en el suelo. Luego pasa un escriba y tampoco hace nada. Luego pasa un samaritano, el cual lo ayuda y lo lleva a un lugar para que se reponga, para que pueda él sentirse mejor. Y todavía le dice al mesonero: si él gasta de más, yo voy a venir y voy a pagar. Una fe que se demuestra, una fe que va más allá de solamente las palabras. Podemos decirle a nuestro hermano: te amamos, pero si no damos muestras de esto cuando nuestro hermano lo necesita, entonces somos hipócritas, somos mentirosos. Por eso leíamos en Juan: hijitos míos, amémonos, no amémonos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestra fe debe ser una fe comprobable, una fe que pueda ser demostrada, una fe que pase la prueba. Esa es la fe que nos indica la palabra de Dios. Luego, entonces, este hombre que dice tener fe, dice: vete en paz, calentaos, come hasta saciarte, pero no le dan nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, verso 17 del capítulo 2 de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si está muerta, entonces la pregunta es: ¿puede tu fe salvarte? Sabemos que entre la iglesia, en las iglesias, siempre van a haber personas que dicen tener a Cristo en su corazón, pero que esto no es comprobado por sus evidencias. Y normalmente la gente busca que esas personas que dicen tener fe vivan vidas de rectitud, que no cometan pecados, y ponemos estándares de lo que esperamos de la santificación de estas personas. Si estas personas fallan en algún renglón, entonces nosotros juzgamos y decimos: esta persona ni salva es. Pero normalmente estamos viendo los pecados que pudiesen cometer. Pero aquí estamos hablando de un pecado que es muy común. Un pecado que es no hacer lo bueno, lo que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Y muchas veces esto no es juzgado. Y nosotros podemos ver al hermano que tiene la posibilidad de apoyar y no hace nada, y no lo vemos como alguien que quién sabe si sea salvo, cuando Santiago nos está indicando que realmente esa fe es una fe dudosa. Por eso, regresando a la indicación en Lucas,
Lucas 3:11, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas. ¿Se acuerdan aquel hombre rico que se había acercado a Jesús? ¿Cuál fue el problema que impedía que ese hombre rico pueda obtener la salvación? Todas las obras la había hecho, los 10 mandamientos. ¿Qué estaba impidiendo que ese hombre alcance la salvación? El amor que tenía a sus posesiones. Tristemente, el amor al dinero es algo muy común en las personas. Las personas que logran acumular algo de dinero aman tanto su provisión que no están dispuestos a despegarse de ella. Y entonces aquel que tiene 2 túnicas no quiere compartir esa túnica extra, prefiere guardarla, prefiere que se descomponga en el ropero, pero no compartir lo que tiene. Normalmente esto lo hacen personas que dicen tener fe, como Santiago señala. No es alguien que realmente tenga fe, solamente dice. También ese hombre rico recibió una instrucción: vende todo y dáselo a los pobres. Ahora, esto fue una práctica común en la primera iglesia. La primera iglesia compartía lo que tenían y se apoyaban unos a otros. Pero con el tiempo, la iglesia se ha olvidado de ese amor. Podemos ver en el libro de Hechos iglesias apoyando a iglesias más débiles o iglesias que están pasando en un periodo difícil. Ahora, en la actualidad, las personas de una iglesia dicen: ¿por qué vamos a apoyar a estos hermanos que no son de nuestra iglesia? Ese corazón egoísta, ese corazón que dice al hermano: voy a orar por ti, pero teniendo, no estás dispuesto a apoyar, solamente decir que lo apoyas con tus palabras, es un acto tan hiriente como aquel que le está diciendo ahí en Santiago, como aquel que le está diciendo a aquel que no tiene ropa: ve y caliéntate. Son palabras tan hirientes, porque es evidente que esta persona tiene y solamente te dice: ve, oraré por ti. Es tan hiriente como lo que está diciendo Santiago a aquel pobre: ve y come, tienes hambre, ve y come, pero no le da para el sustento. Nuestro amor, hermanos, nuestra fe, es una fe que debe demostrarse a través de las obras. No porque nosotros necesitemos las obras para ser salvos, sino que necesitamos demostrar que ese amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, Dios derramó su amor en nuestras vidas. Por eso mismo, si nos amamos los unos a los otros, los que están alrededor verán que realmente somos hijos de Dios. Pero si no tenemos la facultad de demostrar ese amor, entonces seremos, como más adelante dice Santiago, como los demonios que creen y tiemblan, pero no son salvos. Nosotros podemos tener temor del infierno. Podemos por temor decir: quiero ser salvo. Pero si realmente no hemos creído en ese Cristo que mientras estuvo en la tierra actuó, mostró su amor, dando todo lo que tenía. Porque tenemos que ir a Filipenses para recordar que es Dios estando en su trono, el cual decide despojarse de toda su gloria y venir a la tierra y hacerse semejante a uno de nosotros. Y estando en un cuerpo de hombre, se sujetó a sus leyes y luego estuvo dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros cuando Él no se lo merecía. Todo lo entregó por amor. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo no podríamos despojarnos de una de nuestras túnicas si tenemos 2? ¿Cómo no podríamos quitarnos un pan si tenemos 2 y compartirlo con el hermano? ¿O cómo no podríamos aprovechar esos alimentos que muchas veces se desperdician en nuestros hogares, cuando bien podemos apoyar a aquel que está en necesidad? Cuanto más en estos momentos en que el mundo necesita ver las evidencias de nuestra fe. Ahora, acompáñenme a Efesios 2:10. ¿Será que nosotros podemos hacer esto? Según Efesios 2:10, nosotros estamos capacitados para hacer esto.
Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, cuando fuimos hechos nueva criatura, toda nuestra vida, según dice Pablo en 2 Corintios 5:17, fue hecha nueva. Tal vez antes éramos egoístas, tal vez antes éramos ególatras, tal vez antes éramos ambiciosos, tal vez antes trabajábamos para acumular riquezas y apelmazar mucho dinero, tal vez no nos interesaba nuestro prójimo, pero ahora que somos hechos una nueva criatura, Dios ha puesto en nosotros el obrar, lo cual ha sido preparado de antemano para aquellos que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es así que nosotros, si somos hijos verdaderos, tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Tenemos la capacidad de desprendernos de un poco de lo que tenemos para apoyar a los demás. No estamos hablando de quitar el sustento familiar. Estamos hablando de que Dios bendice, y a veces bendice en abundancia, no para que usted almacene el dinero, para que usted viva en lujos en exceso, sino para que usted pueda apoyar al hermano. Las Escrituras dicen que nosotros debemos trabajar de esa forma para que ayudemos a los necesitados. Y esas buenas obras están puestas de antemano. Es así que el creyente debe pensar en los demás. Tiene que tener en cuenta a sus semejantes, porque la ley está dividida en dos partes: amar a Dios, el cual todos dicen amar, pero también al prójimo. Y si no puedes amar al prójimo, al que ves, realmente no amas a Dios, al que no has visto. Por eso Santiago, para ir concluyendo nuestro tema, señala: la fe del que dice tener tiene que ser demostrada. Pero si solamente dices y no haces nada, entonces eres un fraude en la fe. Hermanos, necesitamos actuar día a día. Necesitamos esforzarnos para vivir a Cristo. No podemos anunciar a Cristo si realmente no lo estamos viviendo. Necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, dejar de pensar en nosotros mismos. Algunas personas buscan el estatus social. Algunas personas buscan el ser reconocidos socialmente. No caigan en la trampa de Satanás. Dios no ha creado los estatus sociales. Dios no ha puesto a alguien por encima de los demás. Al contrario, si Dios te ha bendecido, es para que bendigas a los demás. Y si no puedes hacer esto, bueno, examina si realmente tu fe es auténtica. Porque si tu fe no puede obrar, es una fe muerta. Y una fe muerta es inútil, no sirve para nada. Es una fe igual que tienen los demonios, igual que tuvieron los fariseos. Una fe intelectual. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que estés con nosotros en todo momento, Padre, a través de las luchas, a través de las pruebas, de las necesidades. Que tu mano poderosa esté con nosotros. Padre bendito, te pido que nos ayudes día a día para ir limpiando nuestro corazón, y que nuestro corazón sea limpio de todo orgullo, que nuestro corazón sea limpio de toda amargura, pero que también nuestro corazón sea limpio de toda soberbia, que nuestro corazón sea limpio de altivez, que nuestro corazón sea limpio del egoísmo, y que podamos reflejar tu amor a los demás. Padre, te pido que tú nos proveas en abundancia, no para desperdiciar los bienes, sino para aprovecharlos en lo que los hijos de Dios deben aprovecharlo, y es en demostrar amor y compasión a los demás. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos en abundancia, Padre, para que a mis hermanos puedan reflejar su amor a través del dar, que puedan reflejar su amor, Padre, ayudando a los necesitados. Que no seamos del tipo de cristiano que presume por el internet su comida, que anda alardeando de lo mucho que tiene, Padre, pero que cuando ve al necesitado esconde su mano. Padre, no seamos así. Ayúdanos a ser fieles a ti
y a tu palabra, que podamos ser creyentes auténticos y no solamente personas que alardean, que dicen tener algo que no poseen. Padre bendito, tu palabra es clara y cada vez que nosotros guardamos la mano y no apoyamos a un hermano en necesidad, lo estamos haciendo contigo. Padre, que podamos ser cristianos fieles. Ayúdanos en esa necesidad que a veces tenemos. Ayúdanos a quitar ese egoísmo. Padre, te pido por la sanidad de mis hermanos, que tú estés con ellos y los sanes de sus enfermedades si alguno está enfermo. Que los protejas, Padre, de cualquier enfermedad, Padre. Que nos ayudes a salir victoriosos ante esta contingencia y que podamos salir adelante en medio de esta pandemia. Padre, te pido por las iglesias que conforman nuestra asociación y por todas las iglesias cristianas, Padre, que tú estés trabajando con mis hermanos y proteja su vida, Padre, para que esto sea testimonio a todas las naciones, que tú has estado con tus hijos, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos conectándonos en los próximos cultos. Así que no dejemos de orar unos por los otros. Dios les bendiga.